Buenos días, queridos hermanos. Les pedimos que vayan tomando su lugar. Vamos a iniciar nuestro servicio del día de hoy. Y les damos la más cordial bienvenida, hermanos. Es un gusto y es un gozo podernos volver a ver en este día tan especial, porque es el día en que nos reunimos para poder alabar al Señor, para poder escuchar su palabra de manera congregacional y aún unidos con los hermanos que siguen también el culto, el servicio a través de Facebook e incluso aquellos que estarán siguiendo también este servicio y el video a través de YouTube en un futuro. No sabemos cuándo, pero el Señor sí lo sabe. Entonces les damos la más cordial bienvenida. Es nuestra oración y es nuestro deseo que el Señor el día de hoy pueda abrir nuestros corazones, pero sobre todo que nosotros estemos receptivos, porque seguramente el deseo del Señor es que nosotros tomemos en nuestro corazón las palabras que Él está preparando el día de hoy para nosotros, pero que nosotros tengamos esa disposición de ser receptores de lo que Él nos va a decir el día de hoy, hermano. Y sobre todo, que nosotros lo pongamos en práctica, lo pongamos por obra. Dice la Escritura en la carta de Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Entonces, me da mucho gusto verlos, hermanos. Como les decía, es un verdadero gozo. Seguramente van a irse uniendo más hermanos, tanto en la transmisión como presencialmente. Pero mientras tanto, vamos a iniciar este servicio y vamos a ponerlo en manos de nuestro Señor. Entonces, te pido que me acompañes. Vamos a orar para que el Señor sea quien nos guíe durante este tiempo. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad, Señor, por tu misericordia, Señor. Como veíamos el domingo pasado, efectivamente, Señor, gracias, Señor, porque solamente por tu misericordia es que el día de hoy estamos aquí, Señor. No es que seamos mejores que los demás, Señor, no es que tú hayas visto algo especial en nosotros, Señor, sino que solamente, Señor, por tu voluntad soberana, tú volteaste a nosotros, Señor, y nos llamaste y nos diste la oportunidad, Señor, de poder doblar nuestras rodillas ante ti, Señor, y poder declarar, Señor, con nuestra boca que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor y nuestro Salvador, Señor. Gracias porque eres bondadoso, Señor, porque a pesar de que te fallamos tanto, Señor, tú eres fiel para con nosotros, Señor. Tú eres un Dios justo, Señor. Y, Señor, tú has cumplido todas tus promesas, Señor. Todo lo que viene escrito en tu palabra, Señor, de manera portentosa, Señor, de manera maravillosa, Señor, incomprensible, Señor, para nuestra mente limitada, Señor. Tú has cumplido cada una de tus promesas, Señor, y aún estás por cumplir muchas más promesas, Señor, que aún no se han cumplido, Señor. Pero tenemos la confianza de que así será, Señor, porque tú lo prometiste, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, por la vida de esta congregación, Señor, por cada uno de los hermanos que sirven en ella, Señor, por nuestro pastor y por la hermana Damari, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido, Señor, llegar a este lugar, Señor, y poder, Señor, encontrarnos con nuestros hermanos, Señor, en esa fe, Señor, en donde tú, Señor, eres nuestro Padre en común, Señor, y donde podemos también encontrar ese puerto seguro, Señor, en medio de tantas dificultades de la vida, Señor, en medio de tantas corrientes, Señor, de este mundo que van en contra de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú has provisto, Señor, de este lugar físico, Señor, para poderte adorar, Señor, para poderte alabar y para poder escuchar, Señor, tu palabra de manera conjunta, Señor, con todos los hermanos, Señor, gozándonos unos con otros, Señor, pero también animándonos unos con otros, instándonos, Señor, a buenas obras, Señor. Gracias, Señor, por nuestro hermano que está en la cabina, Señor, por su servicio, por su vida, Señor. Síguelo bendiciendo, Señor, a él y a toda su familia, Señor. Fortalécelo y sigue obrando, Señor, para que él de manera genuina, Señor, y amorosa hacia ti, Señor, pueda seguir ofreciendo, Señor, este servicio
que es de tanta ayuda para nuestra congregación. De igual manera con nuestros hermanos en la entrada del templo, Señor, dándole la bienvenida a cada uno de los hermanos que llegan hasta este lugar, Señor, que tú sigas siendo, Señor, un reflejo en sus vidas, Señor, para que los hermanos, Señor, que lleguen a este templo, Señor, puedan ver tu rostro reflejado en ellos, Señor. Gracias también por el servicio de la alabanza, Señor, porque, Señor, a través de él podemos, Señor, derramar esas palabras de adoración hacia ti, Señor. Te pedimos, Señor, también por nuestro hermano, Señor, que tú sigas obrando en su vida, Señor, que tú sigas guardándolo, Señor, en el hueco de tus manos, Señor, y que tú sigas poniendo sabiduría, Señor, para poder coordinar, Señor, este ministerio y podernos llevar, Señor, a esa adoración que sea agradable a ti, Señor. Por la dirección del culto, Señor, y por cada uno de los ministerios, Señor, cada uno de los coordinadores, Señor, que tú has puesto, Señor, en este lugar, Señor, en el cual, Señor, tú nos has llamado no porque hayamos hecho mérito, Señor, sino porque nos has dado ese privilegio, Señor, de servirte. Gracias, Señor, aún por los hermanos que en un futuro, Señor, te estarán recibiendo como su Señor, Señor, como su Salvador, porque confiamos, Señor, en tu palabra, Señor, que tú traerás más hombres y mujeres, Señor, a tu mensaje de salvación, Señor. Queremos ponerte, Señor, este tiempo, que tú lo dirijas, Señor, lo queremos poner en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu precioso Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, te pido que me acompañes al libro de los Salmos. Vamos a ir al Salmo número 95. Vamos a leer únicamente los primeros 7 versículos. Salmo número 95. Te pido que solamente me sigas con la lectura. Cuando lo tengas preparado, te puedes poner de pie en señal de que lo tienes listo. Salmo número 95. Yo lo voy a leer y te pido solamente que me sigas con la lectura, por favor. La palabra del Señor dice así: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová Dios es grande, y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suya también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vamos a preparar nuestro corazón, hermanos, y alabemos al Señor con todo nuestro entendimiento. Agradezco
Es una bendición poder saludar a todos ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría verles una vez más en este precioso domingo que marca prácticamente ya el comienzo de la primavera. Mañana, ¿verdad? Inicia, 21 de marzo. Se celebran tantas cosas el día de mañana, entre ellos también mi cumpleaños espiritual. Porque en 1971 Dios tuvo misericordia de mí, me llamó a Él y yo entregué mi vida a Jesucristo. 1971, hace 51 años, sí. Por eso ya me ven como me ven. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Así es de que es una bendición poder conocer el camino de Dios, y este hermoso canto que acabamos de entonar nos permite recordar que la enseñanza del camino de Dios se encuentra en su palabra, en su palabra. Así es que damos muchas gracias a Dios, y también quiero dar gracias a Dios a Dios por todos ustedes que están conectados ahora viendo esta transmisión, y desde luego decirles, no sean espectadores, sino sean actores, canten, alaben al Señor con toda bendición, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y lean la palabra con nosotros y en fin, participen en el culto de tal manera que aunque estén a la lejanía, estén cercanos en el mismo espíritu, y que la palabra de Dios haya lugar también en sus corazones. Que Dios los bendiga hasta donde ustedes se encuentren, hasta donde usted se halle mirándonos en tiempo real, o cuando usted abra sus plataformas de Facebook o de YouTube y se conecte y vea el culto, participe en el culto en cualquier momento. Y es una bendición poder dar gracias a Dios una vez más, porque el camino del Señor lo encontramos en su palabra. Oremos a Dios. Le damos muchas gracias, buen Dios y Padre Celestial, porque efectivamente, Señor, nos has mostrado que solamente tu palabra nos conduce al camino correcto, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo mencionó de sí, diciendo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te damos muchas gracias, buen Dios y Padre nuestro, y te agradecemos, Señor, por la vida de todos y cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas que ya se han reunido de manera presencial. Estoy seguro, Señor, que tú les has traído, Señor, algunos viniendo de lejos, algunos viniendo con dificultades de transportación, algunos viniendo incluso caminando, pero con dificultades también al andar por sus enfermedades. Y por eso, Dios nuestro, queremos suplicarte que tú pongas tu mano de médico divino sobre todas aquellas hermanas y hermanos que están sufriendo dolores en sus cuerpos, Señor. Que tú les fortalezcas, Padre Santo, que digas la palabra, Señor, y que ellos sean completamente sanos desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que tu Santo Espíritu obre milagrosamente en sus vidas, Señor, y que ellos reciban nuevas fuerzas, Señor, nuevas fuerzas en sus pies, nuevas fuerzas en sus rodillas, nuevas fuerzas en sus coyunturas, nuevas fuerzas en sus caderas, en sus columnas verticales, nuevas fuerzas, Señor, en sus órganos internos, Dios nuestro, para que sean sanos en el nombre precioso de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y porque al mismo tiempo, Señor, tú nos muestras cuánto amor tienes por tu iglesia y cuánta provisión tú das, Padre Santo, para que todos podamos reconocerlo y también ser agradecidos contigo. Por eso te damos muchas gracias. Bendito sea tu santo nombre, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a entonar este siguiente hermoso canto para prepararnos para recibir el mensaje de la palabra de Dios, y vamos a entonarlo porque dice este precioso canto: damos o no
a ti. Vamos a honrar al Señor. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Efectivamente, no hay otro Dios como nuestro Señor. Vamos a pasar al tiempo de la predicación, hermanos. Y les pedimos que puedan poner su celular en modo de vibración, si es que necesitas tomar alguna llamada. Eso con el fin de que todos estemos completamente atentos en el mensaje que el día de hoy el Señor tiene para nosotros. Como ustedes lo saben, hemos estado viendo desde hace ya algunos meses los atributos de Dios, y de verdad es fascinante
conocer a nuestro Señor cada día más. Realmente no podemos amar a alguien si no le conocemos, ¿no? No es que cuando conocimos a nuestra esposa o a nuestro esposo, a la primera vez lo vimos y dijimos, este es, ¿verdad? Lo conocimos primero, ¿no? Tuvimos una relación de amistad con Él y posteriormente tomamos esa decisión. Y a veces así es con el Señor, hermanos. Tenemos que conocerlo para que nosotros podamos profundizar en ese amor. Es nuestra oración, hermano, que estés ansioso y hambriento de escuchar el mensaje que el día de hoy tiene preparado el Señor para nosotros, que abramos nuestros corazones y que el Señor también nos permita ser confrontados si hay algo en lo cual nosotros lo tenemos que hacer, hermanos. Entonces, vamos a dejar este espacio para nuestro hermano Gerardo Vázquez, quien va a ser nuestro hermano que va a estar compartiendo el mensaje del Señor el día de hoy. Y bueno, pues te pedimos que tengas toda la atención puesta en este tiempo. Buenos días todavía, ¿verdad? Bueno, vamos a... Déjenme preparar aquí. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para la meditación de esta mañana, tarde. Señor, queremos agradecerte la oportunidad que nos das de podernos reunir para meditar y estudiar, escudriñar tu palabra, Señor. Señor, que tu palabra abre a nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica. Señor, te pedimos esto humildemente en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Creo que somos poquitos. No sé si los hermanos, aprovechando el puente, porque mañana no se trabaja, ¿no? Creo que es festivo. Algunos aprovecharon para salir seguramente. Bueno, el tema de esta tarde es: ¿Dios es justo o la justicia de Dios? Realmente para un servidor fue complicado cómo abordar el tema, es muy amplio. Ya me lo habían advertido los eruditos, los comentaristas, los estudiosos, los autores de libros, ya me habían dicho, esto es difícil, es amplio, entonces, pero vamos a intentar estudiarlo. En la versión Reina Valera, en la 60, la palabra justicia aparece 370 veces en 355 versículos. En la Biblia de las Américas aparece 419 veces en 401 versículos. En la Nueva Versión Internacional
son 426 veces en 410 versículos. Ahora, estas variaciones son perfectamente comprensibles. No hay equivalencias exactas entre las lenguas castellana, hebrea y griega, y los traductores ejercen cierta libertad para escoger términos sinónimos o para traducir. Por ejemplo, a veces los traductores traducen exige justicia, donde en el original dice clama al cielo. Y entonces ellos se dan la libertad de poder poner exige justicia. A estas cifras habría que añadir el dato de que la palabra justo, justa, justos aparece 321 veces en la Reina Valera 1960. El concepto general de justicia es enorme en el testimonio bíblico. Hay a la vez, como en otros tantos temas, una especie de diálogo o debate interno en la propia Biblia acerca de cómo es y cómo funciona la justicia. Tenemos por una parte la idea de que la vida o la existencia humana es justa. El libro de Deuteronomio presenta esta idea de manera reiterativa, podríamos decirle hasta coloquialmente, de manera machacona, ¿no? Si cumplimos ¿qué es lo que machaca mucho el libro de Deuteronomio? Si cumplimos los mandamientos, si cumplimos los estatutos y ordenanzas del Señor, será bendita nuestra entrada y nuestra salida, nuestro levantarnos por la mañana y acostarnos por la noche. Bendito el fruto de campos y de ganado, de las vides, de los olivos, bendita nuestra descendencia durante generaciones. Huirán nuestros enemigos en lugar de presentarnos batalla. Pero si desobedecemos los estatutos y mandamientos, nos pasará todo lo contrario. La idea de la justicia como una retribución divina mecánica automática que se relaciona exactamente con nuestros actos también reaparece en el Nuevo Testamento y reaparece en la boca de los paganos malteses acerca de Pablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Pablo? Pablo ha sido detenido en Jerusalén. Pablo apela al César y entonces lo mandan ante el César y tiene que viajar. Llega a un puerto, embarcan y lo llevan. Y por ahí les agarra una tormenta y después de varias peripecias encallan en la isla de Malta. No sé, déjenme compartirles, esto está en Hechos 28, 3 y 4. Pero cuando Pablo recogió una brazada de la leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgando de su mano, decían entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa justicia no le ha concedido vivir. En el original, la traducción que pusieron la diosa justicia es Dik. Era el nombre de la diosa de la justicia para esos habitantes. Esta idea de la justicia la contesta la propia Biblia en dos tipos de argumentos diferentes. Por una parte, conocemos cómo el libro de Job describe de manera emocionalmente devastadora las terribles desgracias que puede sufrir una persona justa. Una persona que, por su conducta y sus actitudes, debería tener una vida maravillosa si la justicia divina fuera tan previsible y exacta. De igual
De igual manera es importante el argumento desde el lado contrario, de que los castigos de Dios tampoco son tan automáticos. A lo largo de toda la Biblia, y esto no es como algunos piensan que solamente es cosa del Nuevo Testamento, tenemos la inmensidad del concepto de la gracia divina, el perdón divino, la misericordia y la compasión de Dios. El Salmo 89:14 dice: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Al contrario de lo que podríamos pensar, la justicia y la misericordia de Dios no están en contradicción, sino que son compatibles. Ambos conceptos irrenunciables si es que queremos tener alguna esperanza de poder entender cómo es Dios. Esto se ve con muchos ejemplos a lo largo de la Biblia, pero no de manera tan dramática como en toda la historia del Antiguo Testamento. La historia de las 12 tribus de Israel en su tierra prometida, después la historia de los reinos de Israel y Judá, empieza como una especie de confirmación de las bendiciones y las maldiciones del libro de Deuteronomio, donde en cada generación les va más o menos como era previsible, por su obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Y como la historia de estos siglos es una historia de alejarse del Señor, termina como era previsible, con la destrucción de estos dos reinos, su pérdida de independencia y el destierro de sus pobladores, o por lo menos de sus clases más influyentes. Porque muchos de los que fueron al destierro fueron la élite de la nación de Israel, ¿no? Eso lo hemos visto en todos los libros de la historia, ¿no? Principalmente de los profetas. Y ni qué decir del libro de Daniel, ¿no? Daniel y sus amigos eran de la élite del pueblo de Israel, llevados a Babilonia para aprender toda la cultura, todo el lenguaje, todos los conocimientos de Babilonia. Lo que no era previsible era que el pueblo castigado, viviendo en duelo y en el exilio, al fin se arrepintiera y empezara a clamar al Señor, y que el Señor que los había rechazado se arrepintiera también y se reconciliara con su pueblo, perdonando, dando otra oportunidad y hasta trayendo de vuelta a su tierra a los voluntarios que deseaban regresar. Y eso lo hizo el Señor, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto no es una contradicción. Dios no actúa así porque es injusto, porque no sepa lo que es la justicia, porque no se quiera atener a las reglas que impone la justicia. Dios actúa así precisamente porque es justo y fiel. La justicia de Dios no es ni automática ni mecánica. La justicia de Dios es su bondad inmensa y la comprensión con que admite nuestros defectos y está dispuesto a pasarlos por alto si regresamos a Él con humildad y buenos propósitos. O en otras palabras, arrepentidos. Ahora permíteme ir al siguiente pasaje
que usualmente tiene como encabezado la justicia de Dios por la fe. Y ese pasaje se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículos 21 al 26. Al decir de algunos autores, no es fácil de entender este pasaje, pero que está lleno de riquezas cuando se capta su significado. Veamos si podemos penetrar en la verdad básica que tiene. Si me permiten leer la nueva versión de las Américas, del capítulo 3 del versículo 21 al versículo 26. Pablo dice así: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios. Versículo 24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación de su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifique al que tiene fe en Jesús. Martín Lutero afirmó que esta sección era el punto principal y el mismísimo centro de la epístola a los romanos y de toda la Biblia. ¡Qué afirmación! No vamos a intentar defenderla, puesto que existen muchos otros párrafos que podrían competir por este título. Sin embargo, sí podemos afirmar que se trata de un párrafo muy importante. Rara vez se agrupan en tan pocos versículos de la Biblia tantas ideas teológicas importantes como la justicia de Dios, la justificación, el cambio en la historia de la salvación, la fe, el pecado, la redención, la gracia, la propiciación y el perdón. Aquí, más que en cualquier otro lugar de Romanos, el apóstol Pablo explica por qué la venida de Cristo significa buenas nuevas para los necesitados y pecaminosos seres humanos. El evangelio que aquí proclama Pablo amplía la breve introducción al tema de la justificación por la fe que encontramos en el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos. El capítulo 1, versículo 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El pasaje intermedio entre el versículo 18 del capítulo 1 al versículo 20 del capítulo 3, Pablo se desvía de la línea principal de su argumento para mostrar por qué era necesaria la intervención de Dios en Cristo al probar de manera concluyente la pecaminosidad universal del hombre y su necesidad de justicia. En ese párrafo de paréntesis, Pablo dice que todos, nadie en este mundo, en este planeta, está libre de pecado.
Y Pablo dice que necesitamos cómo poder alcanzar la gloria de Dios. Ahora el apóstol reanuda el argumento que la justicia de Dios solo es por la fe. Observemos la similitud entre el versículo 17 del capítulo 1 y el versículo 21 del capítulo 3. El versículo 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y el versículo 21 del capítulo 3 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Los términos justicia en el versículo 21 del capítulo 3, versículo 22, 25 y 26, justificar, capítulo 3, versículos 24 y 26, y justo, versículo 26 del capítulo 3, dominan este párrafo. Todas estas palabras proceden de la misma raíz griega, de modo que desarrollan un tema esencial. Punto número 1. Dice 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. En este versículo aparece 2 veces la palabra ley. En el primer caso, la ley significa la ley moral sin las obras de la ley, contrastando esta con la gracia. En el segundo caso, denota la ley de Moisés. En el pasaje o en el versículo completo, es la ley de Moisés y los profetas. Para los judíos, la ley de Moisés y los profetas es prácticamente todo el Antiguo Testamento. Más aún, para los judíos, Moisés era un profeta. Así que el versículo 21 se puede parafrasear: pero ahora, en este periodo de gracia, una nueva clase de justicia se ha revelado, pero una que no depende de la ley. La gente hoy quiere justicia por la ley y por obras, pero Pablo ya ha probado, ya ha demostrado que la ley condena y nunca puede salvar. Esta gracia, justicia, ya estaba en el Antiguo Testamento. Abraham, por ejemplo, fue declarado justo debido a su fe. En Génesis 15:6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. El profeta Habacuc en el 2:4 dice: mas el justo por la fe vivirá. Leamos Romanos 9:30 al 33 y veamos por qué Israel fracasó en esta justicia por la fe. Dice Romanos 9:30 al 33: ¿qué diremos entonces? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obra. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Es decir, Israel fracasó por su incredulidad.
fracasó por su falta de fe. Punto número 2. Disponible por medio de Jesucristo. Esto vamos a usar los versículos del 22 hasta el 26. Nótese las veces en este párrafo, notemos las veces que Pablo usa la palabra fe. El versículo 23 puede leerse: por cuanto todos pecaron, de una vez por todas en Adán, y están constantemente destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo introduce varios términos importantes. En el versículo 24 del capítulo 3 dice Pablo: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, declarados justos a los ojos de Dios por medio de los méritos de Cristo, seguros en nuestra posición en Cristo ante el trono de Dios. Justificación es la justicia de Dios imputada. Imputada quiere decir puesta a nuestra cuenta, cargada a nuestra cuenta. Justificación, acción y efecto de justificar. Operación de gracia sobrenatural por la que el ser humano se hace justo ante Dios. Este término ha sido objeto de bastante especulación teológica, en gran medida edificante, como explicación de la gracia divina que hace posible la salvación humana para evitar el castigo eterno. Así nos centraríamos en la idea de justificar como dar explicaciones o presentar alegatos que eximen de sufrir las consecuencias negativas de una acción. Cuando alguien comete una infracción de tránsito y lo atrapa el policía, lo primero que hace es intentar justificarse explicando las circunstancias atenuantes, ¿no? ¿Por qué se pasó? ¿O por qué dio vuelta a tu vida? La persona generalmente que dice: no me di cuenta, no vi la señalización, o la señalización no se ve bien, está tapada por otro cartel, con la esperanza de que estas explicaciones eviten la multa correspondiente, ¿no? Si alguien falta al trabajo por estar enfermo, tiene que presentar el justificante médico que acredita que lo acredite que está exento de ir a trabajar. Esa documentación justifica lo que en otras circunstancias no habría sido una conducta justa en relación con su trabajo. Es en este sentido de un justificante externo por el que logra evitar las consecuencias negativas de nuestra conducta, que se explica a veces el término justificación en la teología. El ser humano debería pagar con sufrimiento y condena eterna de su alma su condición de pecador. Cristo, sin embargo, sufrió Él mismo nuestra condena en la cruz y con el derramamiento de su sangre, de tal manera que podemos alegar indiscutiblemente estar cubiertos de ese pago de nuestra culpa. Y quedamos libres de condenación y podemos gozar de la gloria eterna. Tendríamos entonces el justificante
de que nuestros pecados ya han sido pagados por Cristo y que por eso no tenemos que pagarlos nosotros. Me parece que es por lo menos tan natural pensar en nuestra justificación como esa obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos hace justos. No es que nos haga que parezcamos justos, aunque no lo seamos, ni tampoco que aunque somos injustos, Dios no lo tendrá en cuenta. No, lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros a lo largo de nuestra vida, siguiendo al Señor Jesús, es transformarnos en personas justas, personas que actúan con justicia, que actúan como es debido, como es justo, personas que estamos aprendiendo a amar, respetar y adorar a Dios como es natural que hagamos. Personas que estamos tratando o estamos aprendiendo a tratar al prójimo, a la creación, incluso a nuestros enemigos, como Dios considera que es justo que debemos tratarlos. Sin embargo, yo creo que debemos ser ambiciosos y no aspirar a menos en la vida que a ser justos de verdad. No solamente parecer justos, ni poder presentar excusas y atenuantes por no serlo, o presentar un justificante de que a mí la justicia no se me exige porque gozo de un permiso y privilegio para no tener que ser justo. No, lo que nos debe interesar es llegar a ser justos, como mínimo justos en la opinión de Dios, y si es posible, también en la de nuestros semejantes. La pregunta que sale es, ¿pero cómo llego a ser justo? ¿Cómo abandonar estos viejos hábitos de egoísmo, de falta de solidaridad, de autocomplacencia, de orgullo, de acaparamiento de bienes para mi disfrute personal? ¿Cómo conseguir que se me hagan habituales el amor, la compasión, la dádiva, el perdón, el pensar siempre lo mejor de los demás y hacerme de la vista gorda en sus defectos? El trato siempre respetuoso y dignificante. Yo no sé ustedes, pero en mi caso diría, Dios mío, qué lejos estoy de alcanzar el objetivo. Y aquí es donde opera el don sobrenatural de la gracia divina, la actividad del Espíritu Santo, quien nos santifica y nos transforma. Creo que es imposible decirlo mejor que como lo dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor. La transformación que yo soy incapaz de realizar en mi propio ser, Él la está efectuando en mí, con paciencia, con tenacidad, día tras día, a lo largo de años, a lo largo de décadas, estoy siendo transformado. ¿Que tengo que poner
de mi parte y mucho está claro. Pero esta transformación es obra de Dios. Y confío que cuando traspase esta vida a lo que hay después, Dios siente la misma satisfacción que siento cada vez que noto un pequeño progreso. Y entonces Él diga para sus adentros: este es un hombre justo. Tal vez no del todo ni perfecto, pero desde luego mucho más que cuando empecé con Él. Da gusto ser su Dios y su Padre. Porque lo justo, dada nuestra condición, es encomendarnos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que nos cambie hasta parecernos a Jesús, el justo. Otra vez en palabras del apóstol Pablo, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Nuestro objetivo, o el objetivo de Dios para nosotros, es conformarnos a la imagen de su Hijo. Qué lejos estamos. Bueno, os digo por mí. Versículo 24 del capítulo 3. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Gracia, amor y misericordia de Dios, predisposición favorable por la que Dios juzga con benignidad, generosidad y paciencia a la persona, con comprensión y bondad antes que con dureza y rigor para castigar a la primera. Yo sé que en la religión popular existe la idea de que Dios nada más está viendo para castigarnos. Que Dios nada más está viendo si nos estamos divirtiendo un poquito más allá, para impedirnos que nos sigamos divirtiendo. El descubrimiento de la gracia por parte de Martín Lutero fue uno de los hitos, de las claves de la Reforma protestante, y está en el ADN del luteranismo hasta el día de hoy. Hoy día el concepto de la gracia divina es esencial en la teología de todos los cristianos, seamos protestantes, evangélicos o católicos. Existe siempre una cierta tensión entre el concepto de la gracia divina y el de la justicia de Dios, la ira de Dios, por la que juzga intolerables determinadas acciones y conductas de la humanidad, en particular las que provocan sufrimiento y muerte en el prójimo u ofenden la santidad y la majestad de Dios. Esta tensión es útil y necesaria,
no se puede resolver en dirección a enfatizar demasiado en la ira divina y sus justos castigos, como si Dios fuese un juez imparcial que ignora el afecto que le une a la persona juzgada. Tampoco se puede resolver en dirección a enfatizar demasiado una manga ancha y que todo se vale. Porque acabaríamos pensando que Dios carece de seriedad y que sus mandamientos no son de cumplimiento obligatorio. En castellano existe otro sentido de la palabra gracia, que no tiene, por ejemplo, el inglés. Decimos que algo tiene gracia o que nos resulta gracioso cuando nos hace reír. Tal vez deberíamos rescatar ese sentido de la palabra también al meditar en la gracia de Dios. Desde luego no es descabellado imaginar que Lutero, que vivía agobiado porque era muy escrupuloso y tenía un terror al castigo de Dios, y se echase a reír de alivio y alegría cuando el Espíritu Santo logró hacerle comprender que Dios lo amaba y estaba dispuesto a abrazarlo en su seno divino por pura gracia, de puro amor incondicional de Padre. No sé si conozcan la anécdota de Lutero, de Martín Lutero. Alguna vez alguien le preguntó que si amaba a Dios. Y Lutero dijo, ¿amar a Dios? Odio a veces a Dios. Porque Lutero no había comprendido. Él decía que era un Dios injusto porque le había puesto leyes que para él eran y para todo el mundo eran imposibles poder cumplirlas. Y él creía que era un Dios injusto. Hasta que llegó a estos pasajes. Los mejores chistes son los que de verdad nos hacen reír, son los que desembocan en una sorpresa, en un final tan inesperado como ocurrente que nos provoca una explosión espontánea de carcajadas. Así de inesperada y ocurrente le tiene que parecer al pobre necesitado que cree previsible que va a tener que vérselas con Dios en un juicio eterno. Cuando se entera que Dios nos ve con la benevolencia que le dijo a Noé, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Por lo cual Noé salvó su vida y la de sus descendientes en el mundo. Las actitudes y conductas humanas tienen consecuencias que son muchas veces muy perversas y malignas y que desencadenan una secuencia de violencias, maldades y sufrimientos. Las podemos ver fácilmente en las guerras. Como las olas de expansión, cuando tiramos una piedra al agua, la maldad humana provoca una reacción de males en cadena que llegan a afectar a otras muchas personas que nada tenían que ver. La gracia de Dios se muestra también cuando interviene para frenar la maldad, para vengar a los inocentes, para dar fin con efectos ejemplares a la maldad de quienes provocan sufrimiento y violencia. Esto también es gracia. Es la gracia que interviene
que se interpone, que estorba, que limita y castiga la perversidad, trayendo alivio y paz a sus víctimas. Es por eso también que decíamos que no es justo eliminar la tensión entre gracia y castigo divino. Puede ser que el castigo de unos, otros la vivan como gracia y liberación y alivio. Desde luego Dios es el único que tiene la capacidad, es el único que tiene la sabiduría para gestionar las peticiones de gracia de todos los seres humanos que Él creó y ama. Peticiones de gracia que serán muchas veces contrarias e incompatibles entre sí. Al final, su amado Hijo obtuvo la gracia de la resurrección, pero no sin antes, desgraciadamente, haber padecido los horrores del odio, el rechazo y la crucifixión en el Calvario. Padecimientos que fueron a su vez la máxima expresión de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. ¿No fue así? ¿O no ha sido así? Que el sacrificio de nuestro Señor Jesús ha sido una gracia para nosotros, para salvarnos del castigo eterno. Pero esto nos puede ofrecer tal vez un vislumbre de esperanza que nuestro padecer injusticias, padecer maldades, odio y rencor y hasta violencia. ¿Quién sabe si no se nos está presentando la oportunidad de dar expresión a la gracia de Dios que podemos regalar a nuestros enemigos? Proverbios 25-21 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber agua, porque así amontonarás brasas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Qué aspiración tan maravillosa, qué esperanza sublime. ¿Quién de nosotros no daría todo para lucirse como digno discípulo del Maestro de toda gracia? Versículo 25 del capítulo 3 de Romanos. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Propiciación. El sacrificio de Cristo satisfizo la ley de Dios, lo cual hizo posible que perdonara a los pecadores y seguir siendo justo en sí mismo. La justicia de Dios quedó satisfecha. Ahora puede mirar con bondad y gracia a un mundo perdido. Tapar pecados. Propiciatorio. Propiciatorio es tapa cubierta de oro que cubría el cajón o arca de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Primero en la carpa ceremonial o tabernáculo en el desierto y finalmente en el templo de Salomón en Jerusalén. Tapar pecados. En principio
El significado de este vocablo hebreo, caporet, no debería tener particular interés. Deriva del verbo hebreo que significa tapar, y en ese sentido su traducción más natural sería tapa, donde el arca era un cajón de madera forrado de oro que tenía su correspondiente tapa forrada también de oro. Sin embargo, el verbo hebreo tapar o cubrir es uno de los que se usa en la Biblia para indicar el perdón de Dios. Cuando Dios tapa o cubre nuestras conductas rebeldes contra Él o malintencionadas contra nuestro prójimo, las hace invisibles. Se entiende que Dios elige se entiende que Dios elige no ver nuestras maldades así tapadas. Es entonces una manera elocuente de dar a entender la gracia y el perdón inmerecido de Dios. Esas conductas, esa maldad, no es que no existan. Una vez cometidas, el tiempo corre solamente en una sola dirección y nunca podemos volver atrás en el tiempo para deshacer o no hacer lo hecho. Pero para todos los efectos prácticos, lo que Dios no ve, lo que Dios elige no ver, es como si no existiese ni nunca haya existido. Nosotros nunca podríamos encubrir o tapar nuestra maldad ni nuestras conductas equivocadas, de tal manera que no las pudiera ver Dios. Nada podemos esconder nosotros de Él. Pero si Dios mismo, por su amor y su misericordia, elige esconderlas y elige no verlas, entonces hemos recuperado la libertad de presentarnos ante Dios con las manos limpias y el corazón puro. La tapa no era una tapa cualquiera. Este cajón y su tapa correspondiente no era un cajón cualquiera. Era el símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo, cuyo fin era recordarle a Israel que Dios los había elegido para sí, los había liberado de la esclavitud de Egipto y en el desierto les había dado sus instrucciones. Ellos, el pueblo, había aceptado ser el pueblo elegido de Dios y comportarse como Él mandaba. Habían sellado un pacto y este cajón, en cuyo interior había unas losas de piedra con los 10 términos de este acuerdo, era la señal de esa elección divina y de esa aceptación por parte de Israel de ser su pueblo. En el templo de Salomón, en la cámara interior, donde normalmente uno esperaría ver la estatua del Dios a quien estaba dedicado el templo. Lo que había para los judíos era esta arca con su tapa, sobre la cual posaban 12 estatuas de seres alados llamados querubines. Y todo este conjunto, arca, tapa y querubines tallados, se entendían ser el trono visible del Dios invisible. De ahí que la tapa del arca era en realidad la silla del trono donde estaba sentado en su templo el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No era una tapa cualquiera. Sobre ella se sentaba Dios y por tanto esa tapa venía a significar la mismísima presencia de Dios en el templo.
era símbolo del poder divino, pero en el templo, por virtud del ritual y los sacrificios que realizaban a diario los sacerdotes, se entendía que eran perdonados todos los días los errores, la impureza y la maldad de Israel. Así Israel podía atreverse a seguir siendo el pueblo elegido de Dios, aunque sabía muy bien que jamás podían dar la talla de lo que Él esperaba de ellos. Porque con el ritual templario, sus pecados eran tapados cada día por Dios, que elegía no verlos. De ahí que cuando se realizó la primera traducción de la Biblia hebrea, un proyecto que empezó a mediados del siglo III a.C., se decidió llamar a la tapa de este cajón con el vocablo griego ilistirión, un término que no quiere decir para nada tapa, sino lugar u objeto relacionado con la propiciación. Y así empieza la tradición de traducciones que desembocan en nuestro término propiciatorio. ¿Y qué viene a ser la propiciación? Es en primera instancia el acto litúrgico que hace que Dios nos sea propicio, que nos sea favorable, que tenga a bien tener en consideración nuestros intereses. Pero más al fondo del asunto, la propiciación tiene que ser siempre un acto de Dios mismo por su propia iniciativa, por el que Él decide no ver nuestra maldad. En el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo a los romanos y en primera de Juan, pone que Cristo es nuestra propiciación. Los cristianos entendemos que es en la persona de Cristo que hallamos reconciliación con Dios, para que Dios siga sin querer ver nuestra maldad. Yo no sé si a ustedes eso no les anima, porque lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, todo lo que Dios ha hecho para poder traernos a su reino, para poder perdonar todo nuestro pecado. Queremos nuestro rostro. Padre Celestial, podemos ver todo lo que tú has hecho, que toda nuestra salvación, todo tú lo has hecho para poder acercarnos a ti. Siendo tus enemigos, nos has reconciliado contigo, Señor. Señor, queremos agradecerte todo eso que has hecho por nosotros. Te damos las gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos que siga bendiciendo a nuestros hermanos predicadores de nuestra congregación para que ellos puedan compartir el mensaje del Señor. Y como decía el hermano Gerardo, si nosotros hacemos conscientes, hermanos, que desde un principio el Señor siempre ha estado dispuesto a perdonarnos, ¿no? Él ha puesto, ¿no?, diferentes oportunidades para que nosotros nos acerquemos a Él. Y cuánto agradecimiento debería de haber en nuestro corazón por el hecho de que el Señor tuvo compasión de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, y Él nos llamó pues solamente por su gracia, no porque lo merezcamos, sino porque así le plació al Señor. Y nos llamó para salvación, para justificarnos, ¿no?, como lo vimos el día de hoy, para hacernos justos delante de Él. Es decir, no tenemos nada bueno, hermanos, pero Él nos ve como buenos, ¿no? Y es nuestra oración que nosotros tengamos ese agradecimiento en nuestro corazón hacia el Señor, hacia todas las bendiciones que día con día el Señor derrama en nosotros, en nuestra vida. Y tenemos un tiempo maravilloso siempre para mostrar ese agradecimiento. No solamente con nuestras ofrendas, hermanos, que es algo en lo cual también el Señor nos llama a mostrar ese agradecimiento, pero aún con el servicio también a Él, con el amor hacia los demás, hermanos. No solamente podemos servir dentro de la congregación, sino aún a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Oportunidades de servir hay muchas, pero el Señor nos bendice también materialmente, y hoy es una oportunidad también para poderle agradecer al Señor. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, hermano. Si tienes necesidad de un sobre, puedes levantar tu mano y nuestros hermanos Juanita y Ricardo te lo pueden proveer. Y quisiera solamente mencionarte este caso que viene en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7. Si ustedes recordarán, aquí hay un pasaje que nos narra la Biblia, en donde hay un fariseo llamado Simón, que le pide al Señor Jesucristo que vaya a su casa. Lo invita a su casa, el Señor Jesucristo va a su casa, y cuando él llega, ¿no?, hay una mujer que desde el primer momento que el Señor Jesucristo llega, dice la Escritura que, esto lo puedes leer en Lucas 7, en los versículos 36 en adelante. Esta mujer empieza a enjuagar los pies del Señor Jesucristo en lágrimas, ¿no?, con perfume en sus pies y con su cabello, ¿no?, limpiando los pies del Señor Jesucristo. Y este fariseo dice: si de verdad este hombre fuera un profeta, sabría que esta mujer es pecadora, ¿no?, como diciendo, ¿por qué no permite que esta mujer le lave los pies? Y el Señor Jesucristo, como Dios que es, ¿no?, le dice: Simón, ¿no?, esta mujer, desde que llegué, hizo todo esto, ¿no? Tú, ¿no?, ella me besó, ¿no?, tú no me recibiste con un beso, no me jugaste mis pies. Y le cuenta una anécdota, dice: te voy a decir algo. Había un acreedor a quien había un hombre que le debía 500 denarios y había otro que le debía 50 denarios. Pero ninguno de los dos tenía para pagar, y el acreedor a ambos los perdonó. ¿Quién crees que ame más, ¿no?, al acreedor? Y le dice Simón el fariseo: pues al que más le perdonó. Sí, efectivamente, ¿no? Y a veces así el Señor, ¿no?, cuánto nos perdona, hermanos, y a veces nosotros no somos tan agradecidos, ¿no? A veces necesitamos que el Señor nos ponga en tribulación, en quebranto, para darnos cuenta de cuál es el amor de Dios, ¿no? Cuál ha sido ese precio que el Señor Jesús pagó en esa cruz, para que el día de hoy nosotros podamos ser efectivamente justos, ¿no?, justificados. Vamos a orar por las ofrendas que vamos a reunir el día de hoy, hermano. Te pido que me acompañes, por favor. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque como escuchábamos hace unos instantes, Señor, a través de nuestro hermano Gerardo, Señor,
tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios justo, Señor. Tú eres un Dios fiel. Y, Señor, cuántos atributos hay. Podríamos pasarnos toda una vida enumerando tus maravillosos atributos, Señor. Pero, Señor, queremos el día de hoy, Señor, mostrar nuestra gratitud hacia ti, Señor, por todas tus bondades, Señor. Por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que has transformado en nuestras vidas, Señor. Que aún, Señor, aunque estuviéramos en tiempos de dificultad, Señor, queremos mostrarte nuestro agradecimiento, porque tu palabra dice que aún, Señor, para los que te aman, todas las cosas son para bien, Señor. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios. Gracias porque pusiste tu mirada en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, no nos has dejado abandonados, Señor, porque siempre nos has sustentado en todas nuestras necesidades, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos. Te damos gracias, Señor, por el sustento de cada día, Señor. Te damos gracias, Señor, por los negocios que cada uno de nuestros hermanos tiene, Señor. Y porque, Señor, jamás, Señor, nos has dejado un día sin comer, Señor. Jamás nos has dejado un día sin techo, sin vestido, Señor. Tú eres un Dios bueno y fiel, Señor. Permítenos el día de hoy alabarte, Señor, honrarte por medio de nuestras ofrendas también, Señor. Permite que estas ofrendas se multipliquen, Señor, de tal manera que puedan, Señor, ser usadas, Señor, para la expansión de tu mensaje de salvación, Señor, para las necesidades de tu iglesia. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, Mónica. Al mismo tiempo, hermanos, también les comentamos, hay hermanos, sobre todo hermanos de la edad de oro, que no han podido asistir a nuestra congregación por situaciones de salud o por situaciones de su edad, y ellos a veces nos llaman y nosotros vamos a sus casas también por la ofrenda. Pero si tú tienes necesidad, puedes hacerlo, hermano, ¿no? Si tú necesitas también de oración, también podemos hacerlo, hermano. Realmente es un privilegio el poderte servir, hermano. Si tú tienes alguna necesidad, tú puedes expresarla y la congregación para eso está, hermano, para servirte. Vamos a despedir este momento y vamos a pedirle a nuestro pastor que pase al frente para que nos despidamos. Sin duda que la justicia de Dios es algo extraordinario que ni siquiera puede caber en la mente humana. Y qué agradecimiento a nuestro hermano Gerardo Vázquez por esta elocuente explicación de la palabra de Dios que señala la justicia de Dios. Y al mismo tiempo dice la Biblia que la ira suya, la ira de Dios, se revela contra toda injusticia de los hombres, que con injusticia quieren detener la verdad. Y por eso Dios ha condenado a los hombres a sus pecados y ha cerrado sus entendimientos para que, haciéndose sabios, realmente sean necios y no puedan disfrutar de la gracia de Dios. Pero el apóstol Juan termina diciendo que si confesamos a Dios nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que la justicia de Dios solamente se puede recibir por la misericordia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es digno de adorarle, de alabarle y de bendecirle. Vamos a entonar este canto hermoso, eres nuevamente, y nos vamos a despedir.
Vayan en paz, amados hermanos y hermanas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la dirección de su Santo y bendito Espíritu sea con todos ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios ahora y siempre. Amén.